Tume halish la kintenesh beglay yale chansik bala yete yakzai kahol pile le meya kebet maha umpe meya tu bisa mi umpe ka wai ku kumpiti o bikin insiti tani hal oyeka ile nuntul in wet beli kek tene un kabin kain sa kahol pile le meya kiwai kek tune tu siya le meya kana sa kahol pilo tati mo santi le lama wala tie ta sa kahol bite file ale ti siya kek tene hello hashtu so ku bin ku sigia meya kiwai te mi mayo la so ku bin ku sigia mi yo la chele ka hilia tena tu me ma minalo he ya lo que dice más lo va a chambar es obligación minar umuki que capata kusaba kaholbi lekela istikia pati hosi kumpit takin dia capata ku beta ikune capata kusaba kaholbi leola tune behlai tintalin iwese que estume heshe que no tu magpas que tumbe matune lehumbe ya tumai dia tumbe tumai ke as bene yo la veio paja que as hecho que veio no ko que lelo hasha chembashe uhuni veilio leo la tune benai bikai insipatation bitle le basco yeke pekuna. Buenas noches para los que no entienden maya, pues estoy agradecido porque me acompañan en esta noche para platicar un poco sobre este material que se llama el canto del Sitkus. Comentaba que venía para acá y un compañero me decía, ¿a dónde vas? Le digo, voy a presentar este trabajito aquí en el centro. Y me dice, ¿no es este que dice a conocer allá en la file? Le digo, sí. Me dice, pues, ¿le ha ido bien a tu trabajo? Le digo, pues, a lo mejor sí, pero la verdad es que es el único que tengo hasta ahorita, tal vez por eso. No tenemos muchos recursos para sacar los demás, tenemos otros escritos. El año pasado participé en el concurso del Nezahualcóyotl y quedé en segundo lugar y está en la imprenta el trabajo y esperemos que en diciembre ya lo podamos dar a conocer, un poemario más en forma y con más pensamientos y aportes. Entonces, este trabajo que llamamos el canto del Sitkus suena un poco extraño porque muchos dicen, bueno, ¿qué es eso del Sitkus? El Kuts es un pavo de monte y en el pensamiento maya todos los animales tienen un dueño o tienen una deidad o esos animales de repente trascienden lo material y son de viento. La palabra sit en maya quiere decir grandeza. Tenemos varias maneras de decir grandeza en maya, como mut, de ahí viene la palabra sipeche, que es un árbol en donde se hace la limpia por los ajmen. Y así tenemos varias palabras para decir grandeza. Entonces el pavo de monte o el kuts tiene también un dueño. Y esto pasa porque muchos cazadores pues se dedican a matar los pavos y muchas veces se pasan de la raya. Y bueno, la naturaleza para nosotros tiene una manera como muy propia de conservar, de cuidar, de mantenerse. Entonces el cazador que ha exagerado de repente se encuentra con el Sitkus y bueno, le comienza a disparar y no se muere. Se burla el Sitkus de él y se dice que si le sigue disparando muchas veces puede tener de repente hasta una fiebre, se puede enfermar y cuando esto pasa pues la persona deja por un tiempo la cacería. Entonces la idea de ponerle este nombre a esta obra es un poco intentando hacerle una metáfora con la lengua maya. La lengua maya es también algo que se va
pues como perdiendo. Muchas veces la gente ya no quiere hablar la lengua, y tiene a veces razón, porque los que hablamos en lengua maya pues hemos sido despreciados, burlados en muchas ocasiones, y bueno, si alguien solamente habla lengua maya aquí en la ciudad, pues le sería bastante difícil sobrevivir, sobre todo si está buscando empleo, pues no lo va a poder conseguir. Como decía Fidencio hace poco, eso de hablar maya no ayuda para el trabajo, no es para buscar empleo. Entonces, aquí en este trabajo que nosotros hacemos, tratamos de demostrar algunos símbolos en el pensamiento maya. No se trata tal vez de hacer rígidamente el trabajo poético, más bien la idea es que la poesía podría ser como una casa en donde esté la lengua, en donde esté la cultura, en donde se pueda cobijar el pensamiento. Una de las cosas que me gustaría comentar sobre lo que he escrito en el poema 18, que se llama Xcolericu, que se refiere a la luna o a la madre luna. Para los mayas la luna es un símbolo, y aquí en el poemario lo que tratamos de hacer es mostrar esos símbolos que tenemos en el pensamiento maya. Ningún maya puede ignorar los efectos de la luna en su vida, en su trabajo. Para que nosotros podamos sembrar, tenemos que pensar si la luna es propia para eso. La luna no es solamente para mirar su belleza y cantarle hermosas canciones. La luna es parte de nuestra vida. La luna nos ayuda a descubrir nuestros tiempos de siembra. La luna nos ayuda a descubrir nuestro modo de vivir y de sanar. Por ejemplo, lo que digo aquí a la luna, el shum es una flor amarilla grande que creo que adorna en una época difícil los montes, porque florece en época de sequía. Es así como la flor rebelde, mientras todo el mundo se está muriendo y ha tirado sus hojas, la shum sale con su tremenda flor y marca la diferencia en el monte como muerto, como seco. Entonces la luna es así para nosotros cuando se levanta, pero además no solo para embellecer. Esta flor del shum sale porque es casi única, junto con el pochote, que le garantiza al venado vivir en esa época de sequía. Esa flor, cuando crece, madura, como es grande y tiene bastante agua, se cae, y es lo que el venado come y le sirve para alimentarse y para mitigar también la sed. Entonces, si no hubiera esa flor, pues creo que no habría venados. El pochote y el shum es importantísimo. Entonces, por eso aquí la idea de comparar esta flor del shum con la luna tiene un valor importante en el pensamiento. En el segundo verso digo, en tu mano derecha traes también la medicina de nuestros hijos o de los niños. Sí, la luna forma parte también de nuestra salud. La luna forma parte de nuestra vida y de nuestro bienestar. Esto pasa con las flores que se llama Xiwoshiu, que es una flor nocturna. A eso de las 7, 8 de la noche comienza a abrirse esas flores blancas, bonitas,
que sirven para curar el dolor de oído. Y en estas flores encontramos lo que llaman el Agatsonum, que es un tipo de mariposa en forma de colibrí. Estos símbolos nos ayudan a descubrir nuestra forma de pensar, nuestra forma de vida. Luego dice, Tashrik Kabilika Tosikunik Ayakuna. Si en tu derecha traes la medicina, en tu izquierda traes el polen del cariño o del amor. Allí Hirtulis Indikuyol y Shinwini, en tu redondez traes el ánimo del hombre de maíz. Si nos damos cuenta, las imágenes que se tratan de usar tienen que ver con el pensamiento y con la creencia arraigada del hombre maya. Luego dice, Beyahai Kuyehich u Kich Pamilkole Belo, Kameki Kyokoloka Yetelukima Kinuyol Asasi, Beyumek Kubash Soleak tu Zembeke, tu Kabaichel Kasik Sik Awabilo, tu Tabilu Tucho, Kuyal Kabawol, tu Yeku Kopos Ilawimo, Kukankokan, Beyukansko, Kukultobleyun Katatzio. Estas figuras de madre, estas figuras de flores, estas figuras de medicina, esta figura de salud, son los símbolos que le dan imagen al pensamiento maya, a la forma de vivir del pueblo maya. Entonces aquí es este poema dedicado a la luna, más que hablar solamente sobre la belleza, es la descripción de la relación que tiene el hombre maya con esas imágenes y con esa parte de la naturaleza. Nosotros pensamos que la luna tiene efectos sobre la tierra, efectos sobre la semilla, efectos sobre el mar, efectos sobre el viento, efectos sobre las flores y también efecto en la procreación misma del hombre. Nuestros abuelos decían que si queremos hijos saludables, si queremos hijos sabios, si queremos hijos que sean valientes, tenemos que pensar en la luna antes de procrear. Entonces, esa relación que hay entre el ser humano y la luna hace parte de la cultura, hace parte de nuestra cultura, forma nuestro pensamiento, forma nuestro corazón. Entonces aquí el trabajo es sobre la luna.